tienen interés por las visitas a terreno que se llama. Eso a veces puede ser efectivo, a veces no tanto, es relativo. Yo de hecho nunca tuve visitas de terreno. Porque a veces va, claro, es mucho el desgaste que involucra una visita de terreno que a veces no, pues quizás no es tan necesario, porque necesita un tema de seguro para todos los estudiantes y transporte y hay que cortar la obra. No es tan fácil. Pero voy a pensar en algo práctico que les sirva. Hormigón. ¿Quién no define el hormigón? ¿Quién define la especificación técnica? El proyectista, ¿no? El ingeniero calculista que llama, el ingeniero estructural, el ingeniero civil. La persona competente para definir el hormigón. ¿El arquitecto podría definirlo? ¿No? Sí. Creo que sí. Yo no. Sí, pero no solo días. Una vivienda pequeña podría hacerlo, ¿no? Sí, sí. Hay una norma que habla de eso. Vale más campo. Sí. Pero hay algunos arquitectos que siempre trabajan con ingeniero calculista. Vamos entonces a algo muy importante que es la especificación técnica. Probablemente, así como en obras civiles, el tema este lo vamos a aterrizar a documentos técnicos reales, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes sepan leer la especificación técnica de los hormigón. ¿Ya? La especificación técnica les va a aparecer en el plano o les va a aparecer en el documento que se llama especificación técnica, ¿sí? Y eso consiste en una sigla. Ya estamos empezando a ver. Entonces va a indicar el qué, que es la resistencia a la compresión, ¿sí? En megapascal, y nosotros lo transformamos en kilogramos por centímetro cuadrado para hacerlo más fácilmente visible, ¿no? Entonces, acá por ejemplo, dice un G20 1045. Mirá, ese es el que vimos antes. Entonces, el primer número nos indica la resistencia a la compresión, en este caso, ¿no? El segundo número me dice la fracción, en este caso, defectuosa o el nivel de confianza, que sería un 90%. 40, el tamaño máximo del árido, y 5, que es el asentamiento del alcohol. Entonces, la especificación técnica nos dice, en este caso, las características del hormigón que yo voy a tener que utilizar para construir el elemento. Hay que fabricarlo. ¿Cuáles son las opciones de fabricar que tengo? Planta, predosificado y en betonera. ¿Cierto? Sí. ¿Sí? Si yo puedo pedir un hormigón de planta que cumpla con la especificación técnica, ¿no? Esto nosotros lo vamos a ver en un plano. El plano, cuando indica el tipo de hormigón a utilizar, ¿ya? Existe otra forma de indicar, de especificar el hormigón. A veces las especificaciones técnicas lo señalan por dosis de cemento, que les había comentado del hormigón este que se llamaba de 4 sacos. A veces la especificación técnica señala la dosis de cemento. Por ejemplo, una dosificación de 170 kilogramos por metro cúbico. Eso significa un hormigón de 170 kilos de cemento por metro cúbico. En ese caso hay una especificación. Está apuntando a la dosificación y también está vinculado a una resistencia.
Bueno, en general el hormigón se especifica en su grado de resistencia. La resistencia ustedes la ven en megapascal y la transformamos a kilogramos por centímetro cuadrado. Generalmente uno hace eso. ¿Y es la resistencia que alcanza en qué tiempo? 28 días. A los 28 días. ¿Puede ser menos? Si le echa ahí. Sí, puede ser. Sí, bueno, menos. Ajá. Se le aplica un aditivo y cambia las propiedades del hormigón. ¿Cuándo se hace eso? en el proyecto ¿Cuándo? Cuando están apurados. Cuando están apurados, ¿no? Sí, pues es verdad. La resistencia del hormigón a la compresión alcanza a los 28 días, pero a veces requieren por un proceso conductivo que el hormigón, la resistencia la alcance en menos tiempo. Por ejemplo, a los 7 días. 7 días 24 horas. o a los 3 días. o ¿Sí? un día. Al 24. Para eso hay aditivos que pueden acelerar todo el proceso. Ahora la recomendación que yo les dije que tuvieran cuidado en, como es un elemento estructural, en verificar que la autorización pase por el ingeniero calculista. A pesar de que puede ser algo constructivo, es preferible que él lo autorice, porque está cambiando las propiedades del hormigón. Ya, a veces no solo viene a la letra de definición G, se utiliza la L para definir hormigón normal o la B para indicar que es bombeado, hormigón de bomba. Antes se identificaba, por ejemplo, para pavimento se colocaba HP y la P indicaba que era hormigón de pavimento. Puede venir una precisión con respecto a la especificación técnica acompañando la letra G. Ya, la fracción defectuosa. El ejemplo que vimos era un G20, 90, nivel de confianza, o el 10% de la fracción defectuosa. ¿A qué se refiere eso? La resistencia del hormigón. ¿Ya? ¿Sí? Es como un porcentaje, la frase es como un porcentaje en que puede fallar el hormigón. Así es. Entonces, en el fondo, lo que está diciendo es el nivel de confianza. Efectivamente, estadísticamente, la fracción que puede ser inferior a lo que se está pidiendo. O sea, él al decir que tiene un nivel de confianza 90%, está colocando ese porcentaje como de que no puede fallar bajo la resistencia, ¿no? Generalmente la especificación técnica va a hablar de un nivel de confianza del 90%, que es lo mismo decir una fracción defectuosa del 10%. Generalmente les va a decir eso. No recuerdo haber visto yo una AT que baje de eso. No sé si alguno en algún proyecto le habrá tocado una fracción defectuosa
menor a eso, generalmente el 90%. Primero tenemos entonces la especificación técnica que define la letra G y el grado del hormigón con respecto a la resistencia a la compresión. ¿Sí? Segundo, el segundo sigla nos indica el nivel de confianza o fracción defectuosa del hormigón. ¿Sí? El tercer número nos va a indicar el tamaño máximo del árido. Y eso tiene incidencia también en el proceso constructivo. Por ejemplo, si ustedes tienen un pilar que lleva enferradura, ¿no? Y eso, como trabaja como una sola pieza, los fierros se conectan con los otros elementos estructurales. Está todo amarrado, ¿no? El pilar sube y conecta con la viga, y todo eso trabaja como una sola pieza. El calculista, como es un diseñador que realiza en función a los cálculos que obtiene y obtiene resultados de diámetro, de espesores de elemento estructural, lo ve desde el punto de vista de diseño. Pero a veces la ejecución se complejiza cuando el fierro no permite que el hormigón penetre por todas las zonas del elemento. ¿Me siguen, no? A veces el diseño considera diámetros de tal magnitud que no permite que constructivamente el hormigón penetre en todo el elemento. Y es así no porque uno quiera, sino porque el proyectista tiene considerado quizás una cuantía alta de fierro. ¿Saben lo que es cuantía? No. ¿Sí? Una relación entre el fierro y el hormigón. Entonces, supongamos que estoy viendo un pilar de planta con sus fierritos ahí y tengo acá unos fierros que amarran todo que se llaman los estribos, ¿no? Entonces, está la viga y se puede producir entre el encuentro de los fierros de la viga o el pilar o en otro elemento estructural que no quede espacio, el fierro no permita que el hormigón penetre en ese punto y al final queda solo fierro. ¿Entiendes, no? Porque los diámetros son muy grandes, porque no es posible maniobrar. Entonces, podría ser que por una situación constructiva se le haga la consulta al proyectista con respecto a bajar el tamaño máximo del árido por un hormigón que permita penetrar en todos los puntos. ¿Entiendes? Ahí hay un tema de ejecución constructivo. El tamaño máximo del árido no permite que el hormigón penetre en estos encuentros de enfierradura, por lo tanto se le puede hacer la consulta de alguna variación. ¿Sí? Pero eso tiene que autorizarlo el proyectista, como otros temas más que también pueden ser situaciones de ejecución, donde uno le pide autorización al calculista. Aditivo, les sugiero, pregúntenle. Esto tienen que preguntarle, o incluso puede ser también el tema del asentamiento del cono, que haga una modificación porque el hormigón no es lo suficientemente trabajable y ustedes le pidan que coloquen un cono distinto, por tema de construcción. Ya, algunos estamos haciendo como un repaso. Para haciendo el hormigón conversamos que se puede fabricar
a través de una betonera. Hay distintos tipos de betonera, distintos tipos de capacidades de betonera. Hay una que es del eje vertical y otra que es de eje horizontal. Hay distintos tipos de betonera, ¿ya? Y también hay un orden con respecto, en teoría, al ingreso de los materiales a la betonera. Esto lo vieron, ¿o no? ¿No? Hay una recomendación. ¿Cuál es? Ingresar primero el agua, un cuarto del agua a emplear, luego el ripio, el cemento, la arena y el resto del agua. Eso es el orden que se sugiere que ingrese a la betonera. ¿Ya? Todo esto en el sentido de que obtener una mezcla que tiene que ser homogénea, ¿no? ¿Cuánto tiempo de revoltura? 2 minutos. 2 minutos, dice. Ahí está. Todo esto con el sentido de que la mezcla sea homogénea. Hormigón premezclado. ¿Cuánto es la capacidad del hormigón premezclado? Ahí, ahí. 200. ¿Cuánto es la capacidad del hormigón? Del camión mixer que ya. 6 ahí. cubos. Esa es la capacidad del. Depende de por dónde vaya a pasar también, porque hay un máximo de peso en la vía para camiones de alta tonelada. Hay una restricción, ¿no? Sí, claro. Dentro de la ciudad, en muchas partes, no permite más allá de 7 Metros cúbicos. 7 metros cúbicos, ¿no? ¿Sí? 7 metros cúbicos. Menos, 7 cubos. Hoy hay empresas que incluso fabrican hasta 1 metro cúbico. ¿Cuánto? Hasta por metro cúbico le llaman. Camiones Claro. van a ser chicos. Sí, claro, claro. Hay un mínimo sí de cobro, ¿ah? Cobran como un camión entero. Sí. El mínimo de que a uno le van a cobrar por llevar el hormigón, ¿sí? ¿Cuánto sale el metro cúbico de hormigón? Más o menos. 60, 65 mil más. El metro cúbico del material. Sí. Es que depende del Claro, depende de la distancia, ¿sí? Pero más o menos para tener una dimensión del precio. Se vende en UF, o sea, así lo que Sí, 1,4. claro. Pensemos, entonces un hormigón de 7 metros cúbicos, ¿cuánto debiera salir? Más o menos. Como una dimensión, un estándar. Porque un camión de 7 metros sale como 500 mil pesos. Claro. ¿Sí? Pero eso no es el precio de ejecutar el hormigón. Eso es el precio del material propio, pero no de la instalación. ¿Entiendes la diferencia, no? ¿Sí? Entonces, el hormigón, que tiene una capacidad de 7, puede ser más o menos, lo que uno hace es cotizar el material hormigón, pero eso no representa el precio de la ejecución. Porque el precio de la ejecución está ligado a los 3 ítems que estudiamos generalmente. Ya, entonces, bueno, ventaja del hormigón premezclado, dosificación, ¿no? La dosificación es bien precisa, a diferencia que lo haga yo en terreno, que pueden haber diferencias, ¿sí?
ya sea en el procedimiento en sí del llenado del elemento. Y nos aseguramos también, en cierta forma, que sea homogéneo y la calidad del que venga de planta. Y luego el constructor se hace cargo del proceso de ejecución, de compactación, de curado, hasta alcanzar la resistencia, ¿no? Bueno, entonces vamos a considerar que el costo del material del hormigón está asociado al costo de la planta, un valor por metro cúbico de la mezcla, ¿sí? Pero lo que usted va a cobrar en la instalación del material considera otras cosas más. Entonces, a esto uno le llama el APU, y uno tiene el material del hormigón y luego tiene lo que se llama la mano de obra, y luego tiene lo que se llama material, hormigón, claro, y maquinaria de herramienta. Pero también en los materiales los moldajes. Ya, buen punto. El moldaje. ¿Dónde puedo incluir yo el moldaje? ¿Dónde incluyo yo el moldaje? En la partida moldaje. ¿Está bien o no? En la partida moldaje. Claro, el itemizado a mí me va a indicar dónde cobro yo cada cosa. Cuando son licitaciones públicas, llámese el mandante el Estado, muchas veces entregan el itemizado, el MOC, el MIMBO, el Servio, viene definido. Entonces lo que usted tiene que hacer es regirse por ese itemizado. ¿Me siguen, no? Entonces, si viene una partida que se llama hormigón, yo la busco en la especificación técnica, que ya vemos que el número está relacionado, y hace la descripción a qué se refiere esa partida. Y si abajo viene una partida que se llama moldaje, yo tengo que calcular el precio de la partida moldaje. ¿Y qué hago con la enferradura? ¿Podría venirme otra partida o no? Si solo dice hormigón y dice moldaje, yo tendría que asumir que tendría que colocar yo en la partida de hormigón el fierro. ¿Me entienden, no? ¿Sí? A veces los estamentos públicos son extremadamente rígidos con el itemizado. No permiten que uno varíe nada. Tiene que uno llevar todos los precios al itemizado y sin agregar nada y cambiar nada, ¿ya? Entonces, el APU, análisis de precio unitario, está compuesto por una parte que es material. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer ustedes? Bueno, cotizar en una planta de hormigón, el traslado también ahí puesto en la obra, y ese precio a ustedes les va a significar el precio de la fabricación y de transporte a la obra del hormigón, ¿sí? Pero eso no es suficiente. Por eso el precio, si dicen 70.000, 80.000 el metro cúbico, no es lo que ustedes van a cobrar por hacer la instalación del hormigón del producto. Lo que ustedes van a cobrar va a ser el material más la mano de obra involucrada, más maquinaria y herramienta. Y esto es
cuantificar en términos económicos el proceso constructivo que tienen que ejecutar. ¿Me siguen, no? El APU contiene los materiales, todos los materiales, absolutamente todos, más toda la mano de obra que van a utilizar, más la maquinaria y herramientas que van a utilizar para la unidad de medida que está pidiendo el mandante. Generalmente lo que se pide es el precio por metro cúbico, ¿sí? En el interiorizado les va a decir yo quiero el precio por metro cúbico. Y lo que ustedes hacen es cotizar un metro cúbico de hormigón más la mano de obra para ejecutar un metro cúbico de hormigón más la maquinaria y herramienta para ejecutar un metro cúbico de hormigón. ¿Sí? Y ahí la bomba, las bombas cuando va ningún bombeado igual se considera bomba, no. Sí, podría ir en maquinaria y herramienta. Claro, absolutamente. En el APU. Sí, claro. Vamos a ver algo del agua. Les voy a pedir algunos agua, ustedes van a buscar algunos agua y los vamos a discutir. El proceso constructivo tú lo llevas a cobrar. Eso es lo que estamos haciendo. El proceso constructivo que ustedes tienen que describir se traspasa el presupuesto. La tarea que tiene que ser parecida con el tema de la losa, porque en la losa también pueden ir instalaciones. Eso también se considera dentro de la cuando es para un proceso utilizado. Buena pregunta. En el APU de hormigón se considera el hormigón, no la instalación. ¿Sí? No las instalaciones que van dentro. Las instalaciones se consideran en el APU que se llama instalación. Pero cuando bajemos un poco más esto a algo de T real y plano real, que lo tenemos que hacer, en ese momento ustedes van a tener que describir el procedimiento constructivo, que ya lo conversamos, algo de una losa les había pedido, ¿no? Sí. Ya. Ustedes tienen que describir ese proceso constructivo, por lo tanto tienen que ver la mano de obra principalmente, la cuadrilla que van a utilizar, los maestros que van a utilizar, más los materiales, más la maquinaria y herramientas, ¿sí? Eso los va a llevar a que ustedes trasladen el proceso constructivo a un costo, que es el costo directo. ¿Ya? Por eso es muy importante que el constructor identifique todos los recursos que va a utilizar para que cuando cobre bien. Porque si usted no cobra algo o no sabe algún insumo que necesita para ejecutar la partida, no lo va a cobrar. ¿Me entienden, no? Supongamos realmente lo este ejemplo que más fácil. Supongamos, volvamos al tema de la pintura. El costo directo de la pintura ya lo conversamos. Para yo poder pintar necesito un galón de esmalte al agua, necesito un pintor, necesito una brocha rodillo, ¿cierto? Para poder yo entregar el metro cuadrado terminado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ya. Supongamos que inicia la operación el pintor y el pintor tiene que ser muy cuidadoso, ¿no? Tiene que entregar el trabajo totalmente bien realizado y tiene que colocar cinta desmascarada. Si usted en el proceso constructivo no lo vio, el maestro se lo va a pedir igual. Por lo tanto, va a haber un costo que usted no lo va a traspasar al APU porque usted no lo vio. ¿Me entiendes, no? Entonces, el APU debiera además considerar la cinta de enmascarar porque es algo que él necesita el maestro para ejecutar bien.
si usted no lo cobra dentro del APU, ese ítem no va a venir. O sea, ahí va a perder. Pensando que fuera un edificio, imagínense la cantidad de cinta que necesita para proteger, tiene que traspasarse todo el APU. Todo el proceso constructivo se traspasa al precio unitario. ¿Ya? Volvamos acá. Entonces, para construir un metro cúbico de hormigón, necesitan obviamente el hormigón. Este es un material. ¿Hay algún otro material que requiera? ¿Sí? El vibrador igual se considera material. Claro, el vibrador lo necesitan, pero va dentro del maquinaria y herramienta. Sí, claro, lo necesitan y va en esa sección. Separadores. Buen punto, los separadores de montaje, ¿dónde lo cobran? Yo siempre he tenido esa duda si logran en moldaje, en ferradura o en hormigón. ¿Dónde lo cobran eso? Son por metro cuadrado. No sé si se puede ir en montaje. ¿En ferradura? Porque se lo miraba. ¿Sí? A ver, Y después se coloca el pareciera ser en el ferradura, ¿no? sí, porque después se coloca el Claro. montaje y ahí se seca. Ahora si alguno lo colocara en moldaje, está bien, digamos, lo que no puede pasar es que no lo cobre. Sí. ¿Sí? Porque no creo que el mandante les coloque, el mandante pide esto. ¿Ya? El mandante cuando usted ofrece un presupuesto, le puede pedir el APU de todo, de todas las partidas, porque él quiere saber el detalle. O sea, no es suficiente que usted le diga, yo cobré por el hormigón 150.000 el metro cúbico. El mandante le va a decir, ya, pero ¿de dónde sale? Y ahí usted le agrega el APU. Y el APU es el detalle. El detalle de lo que usted está cobrando. El mandante tiene que saber lo que está pagando. Tiene que entender el APU. Y en ese APU, que vienen los materiales, la mano de obra y la maquinaria, el separador de moldaje podría ir en la ferradura, ¿sí? Ahora si lo colocan en moldaje, también no puede no cobrarlo, y no creo que el mandante lo objete eso. No creo que le diga, no, ¿me entienden, no? Pero no puede no ir, tiene que ir dentro del cobre, si no pierde el producto. Entonces, del proceso constructivo, ustedes necesitan estimar el precio por metro cúbico si es que así lo tuvieran itemizado. Generalmente lo piden metro cúbico, pero podría ser de que el mandante, el MOC, el MIMBU, Servio, municipalidades, o el mandante cambie la unidad de medida. ¿Qué hacen en ese caso? Yo lo he visto cuando cambian, por ejemplo, pavimentos para espesor de 6 centímetros, para un ejemplo, Sí. por metro cuadrado. Exacto. A veces cambia y no le pide el precio en metro cúbico, se lo va a pedir en metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un ejemplo aquí, vamos a colocar la partida hormigón para seda. Era lo que nosotros estábamos viendo en obras civiles, y acá le va a aparecer la unidad. Acá le va a aparecer la cantidad y acá le va a aparecer el precio unitario y acá le va a aparecer el total. Presupuesto tuvieron, ¿no? Sí. Sí. ¿Estamos bien? Unidad, cantidad, precio unitario. Esta partida tiene el número, que es el mismo número que tiene la especificación técnica. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, puede decir que en la partida hormigón, la unidad sea metro cúbico.
¿sí? Y usted tiene que ubicar en metro cúbico y el precio lo tiene que dar en metro cúbico. Pero podría pasar de que la cera, el itemizado, lo pida en metro cuadrado. ¿Qué hace ahí? Hay que convertirlo. Sí. Hay que ubicar en metro cuadrado y el precio tiene que ser en metro cuadrado. Por lo tanto, le va a variar el precio. ¿Me siguen, no? O sea, el precio que le van a pedir tiene que ser en metro cuadrado. Y ahí no se pueden equivocar porque cuando es un itemizado oficial y le piden metro cuadrado, te tiene que entregar los metros Pero cuadrados. no varía en todo, lo que puede variar es en la cerradura, porque el hormigón en sí igual está dando un espesor. Y si lo calculas con el espesor, debería ser más o menos, o sea, debería ser la misma O sea, cantidad, un no metro varía cúbico se el refiere a valor largo, del ancho. hormigón en sí, sino de algunos otros más bien, como la cerradura, podría variar de metro cuadrado cúbico si se va a incorporar, pero no Claro, debería. lo que pasa es que tú lo que haces es el precio se cobra ya en metro cuadrado. Esto también pasa en el radier. El radier tiene un precio por metro cúbico y un precio por metro cuadrado y es el espesor efectivamente el que te marca la diferencia. Claro. Pero lo que tú haces es llevar todo al metro cuadrado. O sea, en el fondo... Cambia la unidad. El análisis se hace en función de la unidad. ¿Ah? El análisis se hace en función de la El unidad. análisis es en función de la unidad. Eso. ¿Sí? Ubiquen el precio del radier por metro cuadrado y metro cúbico. Un espesor de 10 centímetros. A ver Es distinto. cuánto es. Es distinto, claro. Sí. Más que el primer Es distinto. Pero se lo dejo como para que estén atentos de que el precio unitario, cuando tengan que estudiar el precio, está relacionado con la unidad de medida. Si lo piden en metro cúbico, metro cúbico. Y si lo piden en metro cuadrado, lo tienen que entregar en metro cuadrado. ¿Ya? Terminemos con esto. Entonces, el APU, el hormigón y todos los materiales que ustedes necesitan para ejecutar la faena, más la mano de obra de todos los trabajadores que ustedes requieren para ejecutar el trabajo. Si es el metro cúbico, de todos los maestros que ustedes requieren para ejecutar un metro cúbico de hormigón. Y la maquinaria y herramientas que ustedes requieren para ejecutar un metro cúbico de hormigón. ¿Ya? El precio está referido a la unidad. Por eso ustedes van a ver los APU, cuando busquen el Honda u otro APU, el precio les va a decir por metro cúbico, por metro cuadrado, por metro lineal o global. El global es como lo menos deseado, porque es algo general. ¿Ya? Ya. Vamos a trabajar entonces cosas más prácticas. ¿Ya? Avancemos con ¿Quién te llevó el trabajo. la segunda muestra? Dejo la cafeína. ¿Puede ser? Ya. Avancemos con la guía que estamos desarrollando. Tengo ya esto de los marzados. Y después son las 6 y me ponen 9. Eso. Ya puede ser
de grupos igual. Para terminar la guía que se está desarrollando. Polino. Tengo 30 gramos y esto corresponde a 7,5. El de 1,5 pulgadas me dio 8,75. El de 3 cuartos 7,5. El de 40 10. ¿15? 15%. ¿Ya? El de 45 11,25. 11,25. El de 40 50 12,5. 40 10 20 5. Y el de 10 2,5. 2,5. Muy simple, ¿no? Entonces hacerlo en Excel. Bueno, el retenido acumulado es la sumatoria de lo que se va acumulando que viene de arriba, ¿no? ¿Sí? Entonces, sobre el de 3 pulgadas yo no tengo nada, por lo tanto tengo que mantener el 5. Ahí estamos bien, ¿ya? Entonces yo parto con el retenido acumulado que es de un 5%, ¿no? Luego sumo 5 más 7,5, 12,5. Y luego sumo 12,5 más 8,65. ¿Cuánto me dio? 21,25. Tengo que llegar al 100. Luego 28,75, 38,75, 43,75, 58. 75, ¿ya? No, abajo 70. Abajo 70, ya. Después 82,5, 92,5, 97,5 y 100. Me dio 100, ¿no? Ya. Y el porcentaje que pasa es más fácil, ¿cierto? ¿Cómo lo calculo? 100, lo que hago es decir 100 menos el valor del retenido acumulado, en ese caso menos 5% y me da igual a 95%, ¿sí? Y así empiezo a 100 a restarle a cada uno de ellos del retenido acumulado. Ya, revisen bien y me dicen si hay alguna duda.
conceptualmente terminan. ¿Es grava o arena? Para que no discutan. 5 minutos. ¿Qué cosa? El material corresponde a grava, arena. ¿Arena? ¿Sí? Ah, la malla 4. Sí, 43,75. Arena. Es arena. Es más No sé cuánto es más. Algo entre. 50. Pasa más del 50% de interés. ¿O no? Sí, bueno. Que también cuánto pasa Terminemos de completar y vamos a ver si dónde se concentra el material y si es grava arena. Al final la agronometría lo que ayuda es que uno sepa qué tipo de suelo es, ¿no? Ese es el sentido de la agronometría. Ayúdame con lo que viene. El porcentaje que pasa, 12,5 acá nos quedaría 87,5. 87,5, ¿ya? Después 68,75. 68, No, 77. 78,75, 75. ¿ya? 71,25. 71,25, ¿ya? 61,25. No, el de abajo, profe. Ah, ya. El de abajo es 61,25. 56,25. 25. 41,25. 30, ¿no? Sí. 18. 17,5. No, se me falló la matemática. 7,5. Y acá 7,5. 7,5. 2,5. 2,5. 0. 0. Ya, arena brava. Mitad arena, o sea, 56,25 de arena y los otros gramos. Ya, buen punto. Está casi equilibrado. Está casi equilibrado, ¿ya? El sistema de clasificación de suelo de la USCS dice vaya a la malla 4, ¿no? Sí. Y vea si pasa más o menos del 50%. Si pasa más del 50% va a ser arena. ¿Sí? Vamos a la malla 4. La malla 4 dice que el porcentaje de retenido es un 43% y lo que pasó es un 56%. Por lo tanto, pasó más material, que quedó más del 50% que quedó retenido. Por lo tanto, es una arena. Es, claro, del hormigón es suelo, se llama aerogeno, claro. ¿Sí? Entonces es arena. Ahora sí es arena arcillosa, arena limosa, arena bien graduada o más graduada. Eso ustedes lo vieron en mecánica del suelo. Tenemos que repasarlo en civil. Lo define la USCS, pero sabemos que es arena. ¿Ya? ¿Lo terminaron? Veámoslo. Voy a seguir con esto último para terminar. Está claro. Voy a guardar. No eres la única. Estamos almorzando y yo. Sí, pues en la casa se almuerza temprano. ¿Son las 2? Son las 2, imagínate, hace rato estamos almorzando. Mi tocó, te está esperando.
Tengo síntomas en el estómago. Ya, vamos a ver el último para explicarles y de ahí terminamos, ¿ya? Ya, conversemos sobre lo último. ¿Eso de golpar? Sí, Ah, ya. ¿lo tienen? Tengo una agenda. Ya, conversemos por esto último. La dosificación tiene que ver con la proporción de material, la cantidad de material que yo necesito para obtener un hormigón de determinada resistencia. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Tenemos que ver cuánto material yo necesito de cemento, cuánto de agua, cuánto de grava, cuánto de arena, para obtener un hormigón que 5, que 10 y que 15. Eso me altera la dosificación. ¿Ya? ¿Sí? Existen tablas que uno le indican esa proporción. Pero en la tabla hay que saber leerla. ¿Ya? Entonces yo voy a subir a la plataforma una tabla que es de Polpaico. Hay otras más. ¿Sí? Y lo que hace es indicar la proporción que usted necesita de cada material para obtener cierta mezcla de hormigón. ¿Ya? Hay otras tablas y la proporción les puede variar. ¿Sí? Pero vamos a leer esto. Por ejemplo, acá lo que hace es indicar una proporción. Si se fijan, dice 9, dice 10, dice 1,5. Leen eso, ¿no? Ya. Esta proporción tiene que indicar el volumen por el cual la cantidad que uno va a medir. ¿Sí? Entonces lo que dice es los sacos de cemento, que son 25 por la ley del saco, cambió porque antes eran de 42,5, y balde de 10 litros. ¿Ya? Entonces tiene que ser una instrucción muy fácil para el maestro, no puede ser algo muy complicado, la dosificación es bastante complicada. Entonces lo que está diciendo es que usted tiene que tener un balde de 10 litros. 10 litros, eso es lo que dice. ¿Ya? Y eso usted lo va a ingresar a la betonera. ¿Ya? Entonces tenemos nuestro material acopiado, los sacos de cemento en esta bodega, secos, ¿cierto? No vencidos, obviamente. Tenemos los acopios de grava, arena, separados del terreno natural, que no se contaminen y tampoco se mezclen entre ellos. Y tenemos el agua potable, ¿sí? Supongamos que quisiéramos construir cimientos. Esta es una recomendación general, porque usted tiene que hacer lo que diga el proyecto, ¿ya? ¿Me entiende, no? Pero es una recomendación que hace Polpaico, de hecho abajo le coloca, tiene que seguir ese proyecto, pero si quisiéramos hacer cimientos, lo más probable es que necesiten un hormigón G20 más o menos, 15 G20, ¿ya? ¿Cuál es la recomendación que hace Polpaico? ¿Cómo leen esto ustedes? En caso de querer construir cimiento. Un saco Lo de quieren hacer harina. por betonera, están en obra, tienen que construir los cimientos de una casa. ¿Cómo ¿Cómo se lee esta tabla? Es una proporción. La costumbre. Un saco de cemento con 9 de grava, 10 de arena, 1,5 de agua y 2 minutos de... Y tenemos un metro cúbico. Un saco de cemento se le agregan 90 litros de grava, 100 litros de arena, 15 litros de agua. Dice 10. Veo una coma ahí. Acá dice 10, dice 10. Ya está hablando de 10 baldes, estoy haciendo por litro. Ah, ¿Sí? Por litro, 90 litros. Ahí dice sacos. sacos. Aunque
dice balde, si los baldes están considerados 10 10 litros. litros. Sería 100. ¿Cuánto necesitan? ¿Cuál es la proporción? Leamos primero la proporción. ¿Está calculando un cimiento para 1 metro cúbico? Ah, buen punto. Ahí se supone que son Ya la- 7. No se ve claro siete eso, ¿no? sacos. Son 7 ¿Cierto? sacos. Para 1 metro 7 por cúbico. 9. Buen punto. Ahí, Ahí sí me pone arriba y le dice. Son 7. Se ve la cantidad de litros. Tienes que sacar la cantidad de gramos. 7 por 9, ¿cuántos son? 630 litros de grava, Sí. Muy bien. 700 litros de balde de arena. Sí. 7 por 1 más 1. Sí, pero 135, 105 litros de grava. Ya. ¿Qué es lo primero que está diciendo? Para un elemento estructural como un cimiento, le propone una relación entre los materiales, entre las cosas. Dice, por un saco de cemento, usted debiera ocupar 9 baldes de 10 litros, no puede cambiar eso, de grava, 10 de arena y 1,5 de agua. Esa es la proporción. ¿Sí? Ahora después dice que para hacer 1 metro cúbico de hormigón, usted necesita 7 sacos de cemento. Entonces les pregunto, ¿cuánto de grava, arena y agua necesita? Recién le dijimos, 7 por 9. ¿Sí? Porque es una proporción. ¿Ya? no estoy de acuerdo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, no? Sí. Acá dijo que no estaba de acuerdo. No estoy de acuerdo. Porque 7 sacos de cemento, antiguamente ocupaban 7 sacos de cemento. Y si estamos jugando ahora 7 sacos de cemento que pesan 25 kilos, en los sacos antiguos hay una diferencia. Tienen que ser más sacos. Pero que por la proporción de arena y de agua bajó también. Sí. Hay diferentes tablas que van a variar algunas proporciones. Nosotros solamente estamos midiendo acá la de Polpaico. Si ustedes la notan, no necesariamente le va a dar la misma proporción. Pero a lo que se refiere esta tabla es que usted necesita 7 sacos de cemento de 25 kilos para el metro cúbico. ¿Ya? Eso está planteando. Revise notas porque les va a variar un poco la proporción. Más o menos, ¿no? Si ustedes quisieran construir un radier y sobre cimientos sin armar, lo que indica Polpaico es que la proporción varía, ¿no? Y van a requerir menos grava, menos arena y menos agua. ¿Qué es lo que cambia? En el caso del radier, ¿cuál es la proporción que cambia a diferencia del cimiento? La grava, Y aumenta la arena, cantidad de arena. Hay un aumento en la cantidad de cemento. Está claro, ¿no? Dice que los sacos de cemento por metro cúbico que van a ocupar son 10. Por lo tanto, la dosificación para 1 metro cúbico de cada uno de los materiales sería son 6. ¿sí? Así define para pilares, cadenas, losas sobre cimientos, pavimentos en tránsito vehicular, mortero, estuco, es una proporción de las cantidades. Entonces uno lo que hace es anotarle al maestro, usted ingrese 10 baldes de arena, 8, y el maestro sigue esa indicación. ¿Ya? Estas tablas son de proporciones. No es el cálculo de la dosificación que uno hace restando lo que conversamos de el agua que tiene el aire, el esponjamiento y todo un cálculo un poco más complejo, porque tiene que ver también con la densidad de los materiales, densidad aparente, densidad, ¿ya? Esta es una proporción más simple. O sea, el constructor habitualmente anda con una tabla y tiene las proporciones ya registradas. Y los baldes de agua, cuando nos da la cifra exacta, o sea, cuando es la mitad del balde, eso está marcado en algún lado, porque el balde no es.
Sí, pues la mitad es como tan. La mitad de arriba, la mitad de abajo, no sé, pues la gente. A ver, a ver otra vez. No, es una burla eso, la mitad de arriba, la mitad de abajo. Ah, ya, Ya, ya. pero claro, tiene que estar definida la mitad del balde para que los maestros le dicen la mitad. Claro, Porque claro. es tan subjetivo decir la mitad del balde. Claro. Entonces, ¿qué es importante? Que la fabricación del hormigón está sujeta a una dosificación que tiene que ser rigurosa, porque eso le entrega al hormigón la resistencia. Si hubiera alguna falla en el proceso de fabricación, que puede ocurrir, van a tener incidencia en la resistencia. Y eso pasa por el control, muchas veces. Porque ustedes van a tener claro cuántos baldes son. El tema es que la persona que está fabricando el hormigón, que generalmente es el maestro, no falle en eso. Porque si se equivoca en generar esta proporción, les va a dar otro tipo de resistencia. ¿Ya? Yo esta tabla la voy a subir a la plataforma, pero es bueno que ustedes busquen otras alternativas de recomendaciones de dosificación, porque hay varias. ¿Ya? Entonces la idea es que ustedes puedan compararlo. Esto entiendo que es un hormigón. ¿Este tipo de dosificación no? ¿Cómo, profe? ¿Este tipo de dosificación lo vieron en hormigón? No. No. ¿Y qué vieron en hormigón de dosificación? Nosotros vimos la Ah, no vieron dosificación. Nosotros lo vimos. No lo vimos la dosificación. Vimos los tipos de hormigón especial. Ah, pero no han dosificado. No. Nada. Entonces vamos a hacer un ejercicio de dosificación. Según la. ¿Ah? Ya. Nosotros hemos hecho No dosificación. No. Los tipos de hormigón normales, yo que sé. Ya. Dosificar no. No. Ubicaciones sí. Ubicaciones sí. Dosificaciones de qué tipo de No cuánto de grava, de arena, eso no lo han hecho. Vamos allá. Ya, entonces en el ejercicio yo voy a agregar algo de dosificación. ¿Ya? Miren lo que dice Orpaito. Las dosificaciones indicadas son solo de referencia. Se liberan ellos porque es un tema estructural, ya lo conversamos. Entonces, de inmediato dicen tema del calculista, ¿no? Y para grado de exposición no agresivo de acuerdo a la norma. ¿Por qué cita la norma? Porque la norma está ya indicando que hay que tener una especificación distinta cuando hay ambiente agresivo, que lo conversamos, fue una modificación que hace la norma. Por lo tanto, el proyectista tiene que tenerlo en consideración. ¿Cuál podría ser un ambiente agresivo? Exacto, ¿sí? Entonces le dicen al proyectista, no es lo mismo que usted especifique para un edificio que va más cercano a la cordillera que va en el mar. Tiene que considerar eso, ¿ya? Consulta al proyectista de la obra. ¿Qué es lo que hace por Python? Y la profesional competente. Porque es dosificación. Y la dosificación es estructural. ¿Sí? Consulta al proyectista de la obra la resistencia requerida y o la dosis mínima de cemento a utilizar para cada elemento construido. Entonces lo que está diciendo es, esta es solo una referencia, pregúntele igual a su calculista, y además dice la dosis mínima de cemento, porque la dosificación, ya lo vimos, tiene que ver con la dosis de cemento. Entonces, en la especificación técnica les podría decir dosis mínima de cemento 240 kilogramos por metro cúbico. Y está entregando una dosificación.
o 170 que ya lo hemos hablado para emplantillado. ¿Ya? Entonces, estas tablas son referencias, pero no es la especificación técnica que le corresponde al ingeniero calculista. ¿Sí? Pero no quita que el constructor tiene que manejarlo, porque el constructor tiene que manejar esto. O sea, si va a construir un radiero, va a construir un elemento de hormigón, tiene que manejar más o menos la proporción, y estas tablas son útiles. Pero no va por sobre lo que diga el proyecto. O sea, si tienen que construir una casa, ustedes se guían por el proyecto. Pero sí, esto le entrega un orden de referencia. ¿Ya? La próxima semana tenemos clase toda la semana. El 17 que me preguntaron, no hay clase. 15 sí. 15 es jueves. El 15 sí tenemos clase. Pero el 17 no tenemos clase. ¿Ya? Vamos a pasar tanto en obras civiles como en los hormigón a trabajar ya con proyectos. Probablemente yo ya les pase el plano, una especificación técnica, y me interesa que trabajen en el proceso constructivo de hormigón. ¿Ya? Una vez que terminemos